vamos a analizar ahora este esquema o este caso donde nos dice que dos bloques están conectados por medio de una cuerda ligera. Esta es la cuerda. La superficie es áspera y la polea lisa. Entonces la superficie es áspera entre la masa 1, entre el bloque de la masa 1 y la superficie. En este caso la masa 2 no está sobre una superficie, sino más bien está en el aire, ¿sí? Y la polea es lisa, entonces vamos a despreciar la fricción que pudiera generar esa polea con la cuerda. Okay, entonces en este caso vamos a hacer un diagrama de fuerzas para los dos bloques, para el bloque de la masa 1 y para el bloque de la masa 2. Okay, entonces en este caso tendríamos que qué fuerzas están actuando o qué fuerzas están ejerciendo sobre el bloque de la masa 1. Tenemos la normal, la fuerza normal, tenemos la fuerza del peso de la masa 1, tenemos una fuerza de fricción y tenemos aquí una fuerza de tensión. ¿Okay? La fuerza de tensión que genera la cuerda. ¿Sí? Para este bloque de masa 2, en este caso tendríamos la tensión. ¿Sí? La tensión, como es la misma cuerda, es la misma para masa 1 y para masa 2. Las dos tensiones son iguales. Y aquí en este caso solamente tendríamos el peso de la masa 2. Estas son las fuerzas que actúan en cada uno de los bloques. Entonces, si lo llevamos a un diagrama de fuerzas, pues tendríamos que aquí tenemos una normal. Aquí tendríamos el peso de la masa 1. Aquí tendríamos la tensión. Y aquí tendríamos la fricción. Y para la masa 2, pues tendríamos que hay una fuerza de tensión y que hay un peso 2. Ok, entonces aquí nosotros en la sumatoria de fuerzas haríamos dos análisis. Uno para la masa 1 de igual manera y el otro para la masa 2. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos que la sumatoria para masa 1, para el bloque de la masa 1, tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la tensión positiva, ¿sí? Menos la fricción es igual a masa por aceleración. ¿Sí? En este caso, ¿por qué igual la masa por aceleración? Pues lo que ya hemos dicho, ¿sí? El movimiento es sobre el eje X, en este caso, ¿sí? Bueno, aquí voy a poner las fuerzas en Y y estas son fuerzas en X. De igual manera aquí, pues son fuerzas en y fuerzas en X. Okay, nada más para referenciar ahí los ejes. ¿Sí? Y la sumatoria de fuerzas en Y pues sería igual a la normal menos el peso 1 y esto sería igual a 0. ¿Verdad? Esto sería para la masa 1. ¿Okay? Para la masa 2 tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X pues sería igual a 0. Como quiera la voy aquí a referenciar porque no hay ningún movimiento o no hay ninguna fuerza más bien que aplique sobre el eje, sobre el eje de las fuerzas en X. Y aquí tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la tensión, ¿sí? Positiva menos el peso 2. Y en este caso hay un movimiento, ¿sí? Hacia sobre el eje vertical, ¿sí? Y este movimiento, como va hacia abajo este movimiento, ¿sí? Como tenemos un movimiento que va en esta dirección,
movimiento que va en esta dirección, ¿sí? Entonces, aquí sería igual a menos masa 2 por la aceleración. ¿Por qué menos? Porque el movimiento va hacia abajo. ¿Okay? Por eso aquí el signo toma una importancia, porque el movimiento va hacia abajo. En este caso, en f de x, como el movimiento va hacia la derecha, ¿sí? Como el movimiento, perdón, va hacia la derecha, pues aquí es positivo esta masa por aceleración. Aquí le voy a poner masa 1. ¿Okay? Masa 1 por aceleración. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Estos movimientos. La flecha azul representa el movimiento. En este caso va hacia la derecha y este movimiento va hacia abajo. ¿Ok? Entonces así es como quedarían nuestros sumatoria de fuerzas. Aquí ya pues tendríamos que resolver, dependiendo de los datos que nos den y lo que nos estén pidiendo, pues tendríamos que trabajar con estas ecuaciones que formamos para la masa 1 y para la masa 2. Tenemos aquí dos bloques, están conectados por medio de una cuerda ligera. Y la superficie inclinada es áspera y la polea lisa. Entonces tenemos una superficie inclinada y tenemos dos bloques que están conectados por la misma cuerda. Entonces en este caso también vamos a despreciar el peso de la cuerda y la fricción que pudiera generar la polea. Entonces aquí, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque de la masa 1? Pues tendríamos que la normal, el peso, la fuerza de tensión y una fuerza de fricción. ¿Sí? Y en este caso tendríamos aquí que tendríamos una tensión, ¿sí? Y tendríamos aquí el peso del bloque, el peso del bloque 2. Entonces, estas serían las fuerzas que aplican para cada bloque. Entonces, aquí de igual manera vamos a hacer dos diagramas de fuerzas porque tenemos dos bloques, ¿sí? Entonces, aquí yo tomo como referencia esta superficie que va a ser las fuerzas en X, ¿sí? Y esta sería pues mis fuerzas en Y. De igual manera, aquí tendríamos que es f de x y estas serían mis fuerzas en Y. ¿Okay? Entonces, para el bloque de fuerzas, el del diagrama de fuerzas, perdón, para el bloque 1, el diagrama de fuerzas, ¿cómo quedaría? Tendríamos aquí que hay una normal, ¿sí? Tendríamos aquí que hay una tensión. Tendríamos que para acá hay una fricción y hacia abajo tenemos el peso de la masa 1. Entonces, como ya lo hemos venido diciendo, este peso de aquí se va a descomponer en el peso en X, lo voy a poner con rojo, y acá tendríamos el peso en Y. ¿Okay? Y para el diagrama de fuerzas para el bloque de la masa 2, pues tendríamos aquí que es la tensión, que es la misma tensión porque es la misma cuerda, ¿sí? Y tendríamos un peso 2, ¿sí? Así quedarían nuestros diagramas. Ahora aquí de igual manera tenemos que revisar que el movimiento para este bloque va hacia la derecha, que aquí a esta flecha nos indica que es el movimiento, ¿sí? Y aquí el movimiento viene sobre el eje vertical hacia abajo. Entonces, ¿cómo quedarían la sumatoria de fuerzas?
Ok, para la masa del bloque, para el bloque de la masa 1, pues sería la sumatoria de fuerzas en X es igual a la tensión, lo voy a poner positivo, menos la fuerza de fricción, menos el peso en X, y esto es igual a masa 1 por aceleración, ¿verdad? Aquí sería positivo porque el movimiento va hacia la derecha, ¿sí? Y la sumatoria de fuerzas en Y para el bloque de la masa 1, pues sería igual a la normal, positivo, menos el peso en Y. Y esto es igual a 0. ¿Okay? El movimiento es sobre el eje, en este caso, de las fuerzas en X. ¿Okay? Y para la masa 2, pues tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X no existe, porque no hay fuerzas que apliquen sobre el eje X, porque en este caso, ¿sí?, el movimiento se está dando sobre el eje vertical. ¿Ok? Y para la sumatoria de las fuerzas en Y, pues tendríamos que Fy es igual a la tensión, ¿sí?, la tensión menos el peso 2, y esto es igual a menos, porque el movimiento va hacia abajo, el desplazamiento va hacia abajo, esto es igual a menos masa 2 por la aceleración. ¿Ok? Y esto así quedaría mi diagrama de fuerzas y mi sumatoria de fuerzas. Y aquí de igual manera, ¿sí?, te podríamos sacar para masa 1 la ley de senos y cosenos. Entonces, aquí, ¿qué ángulo estaríamos analizando o qué ángulo ocupamos? Pues estaríamos utilizando este ángulo, ¿sí? Y si yo, como ya les he explicado antes, si yo le diera a este ángulo el ángulo de 60, ¿sí?, este ángulo yo se lo estoy dando aquí para entender, pues este ángulo de aquí sería de 30 grados. ¿Ok? Entonces aquí, pues yo podría hacer como en los casos anteriores, que coseno de 30 es igual a adyacente, que vendría siendo este componente de X del peso, sobre hipotenusa, que es el peso. Entonces el peso en X sería igual a peso por coseno de 30, ¿sí? Y para el seno de 30, ¿sí?, pues este peso en Y, ¿sí?, yo lo puedo trasladar hacia esta parte, ¿sí?, hacia aquí, hacia acá, como peso en Y. Entonces tendría yo que esto es igual a, al seno de 30 es cateto opuesto, que es peso en Y, sobre hipotenusa. Entonces tendríamos que tendríamos que peso en Y es igual a peso por seno de 30. Entonces aquí tenemos dos diagramas de fuerzas, porque tenemos dos bloques. El movimiento va hacia, como lo dice la flecha, ¿sí? Entonces tenemos nuestra sumatoria de fuerzas para masa 1 y sumatoria de fuerzas para masa 2. Entonces aquí, de igual manera, bueno, la aceleración es la misma, ¿sí?, para los dos bloques, y de igual manera la tensión, porque es la misma cuerda, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos que analizar qué es lo que qué información nos dan y qué información nos piden para poder trabajar con estos análisis de diagrama de fuerzas y sumatoria de fuerzas. Para esta
configuración, dice que hay dos bloques conectados por medio de una cuerda ligera. La superficie inclinada es áspera y la polea lisa. Entonces, de igual manera aquí tendríamos que despreciar la masa de la cuerda, ¿sí? Y la fricción que pudiera generar la polea. Y esta flecha pues nos indica el movimiento. Para el bloque de la masa 1, pues el movimiento iría hacia acá, ¿verdad? Aquí esta flecha azul nos indica el movimiento. Y para la masa 2, el bloque de la masa 2, pues esta sería la referencia, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas aplican para la masa 1? ¿Sí? Tenemos, bueno, que está inclinado en ambos lados de los bloques, donde están los bloques. Pues aquí tendríamos que hay una fuerza normal de la masa 1, hay un peso de la masa 1, hay una tensión y hay una fricción. Le voy a poner fricción 1, ¿verdad? Porque es la fricción que existe entre la masa 1 y la superficie, ¿sí? Acá tendríamos la normal 2, ¿sí? Tendríamos el peso 2, tendríamos la tensión, y aquí, como el movimiento va hacia donde va esta línea azul, entonces la fricción la tendríamos aquí, en esta parte, ¿no? O sea, es como quedarían, están las fuerzas que aplican sobre cada bloque. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagrama de fuerzas? Nuestro diagrama de fuerzas, si yo tomo como referencia esta superficie como mi fuerzas en X, ¿sí? Esta de aquí, entonces esta vendría siendo la referencia para las fuerzas en X, y esta línea quedaría para fuerzas en Y. Entonces, ¿cómo plasmaríamos nosotros las fuerzas en este eje? Pues tendríamos que hay una normal 1, ¿sí? Tendríamos el peso 1, tendríamos aquí la tensión, ¿sí? Y tendríamos la fricción 1, ¿sí? Entonces, como ya hemos también comentado, aquí este peso pues se descompone en un peso en X, peso 1 en X, ¿sí? Y aquí tendríamos el peso 1 en Y, ¿sí? Así es como quedaría el diagrama de fuerzas para el bloque de la masa 1. Para el bloque de la masa 2, de igual manera, vamos a mencionar o determinar cuál vendría siendo mi eje para fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces, en este caso, yo voy a tomar como referencia esta superficie. Entonces, esta de aquí, ¿sí? Sería mis fuerzas en X, mi eje para fuerzas en X, y esta sería mi eje para fuerzas en Y. ¿Ok? Entonces, tenemos sobre el eje de las fuerzas en X, según las fuerzas que aplican, tenemos una tensión, ¿sí? Y tenemos una fricción 2, ¿ok? Tenemos el peso del bloque de la masa 2 que va en esta posición, y tenemos la normal que vendría siendo esta, ¿no? La normal 2. De igual manera, aquí el peso nosotros lo podemos descomponer, ¿sí? En peso 2 en X, ¿sí? Y este sería, perdón, este es peso 2 en Y, y este sería peso 2 en X. Ok, entonces aquí, entonces aquí nosotros ya tenemos nuestro diagrama. ¿Sí? Tenemos ya nuestros diagramas. Aquí es importante la fricción, ¿sí? Si es la misma superficie y tiene el mismo coeficiente de fricción, ¿sí?
o a menos que te indique lo contrario, ¿sí? Aquí la fricción 1 pues vendría siendo la misma que la fricción 2, ¿verdad? En dado caso que sea la misma superficie, el mismo mu, el mismo coeficiente de fricción, o a menos que te lo diga lo contrario, nosotros podemos asumir que la fricción 1 y la fricción 2 es la misma. Aquí yo lo pongo como referencia, que es fricción 1 y fricción 2, ¿sí? Porque hace referencia a que es la fricción que existe en este caso entre la masa 1 y la superficie, y la fricción 2 es la que existe entre la masa 2 y la superficie. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra sumatoria de fuerzas? Entonces, para la masa 1, pues la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí?, sería igual a la tensión positiva, ¿sí?, menos la fricción 1 menos el peso 1 en X, y esto sería igual a masa 1 por la aceleración. Y aquí nosotros tenemos que el movimiento va en referencia a esta línea azul, ¿sí? Entonces, por eso aquí es positivo, porque va hacia el lado derecho de mi eje de las fuerzas en X. Y para la sumatoria de fuerzas en Y, pues esto sería igual a la normal 1, ¿sí?, menos el peso 1 en Y, y esto sería igual a 0. ¿Ok? Y para la masa 2, o el bloque de la masa 2, pues las sumatorias de fuerzas en X sería igual a el peso 2 en X positivo menos la tensión menos la fricción 2 igual a masa por aceleración. Sería masa 2 por aceleración. Aquí, ¿por qué es positivo? Pues porque el movimiento va así, ¿sí?, y va hacia el lado positivo, ¿sí?, del el eje de las fuerzas en X. ¿Ok? Y para la sumatoria de fuerzas en Y, pues esto sería igual a la normal positivo menos el peso 2 en Y. Y esto sería igual a 0. Ok, entonces así quedaría aquí los diagramas de fuerzas y mi sumatoria de fuerzas. Entonces aquí la tensión para el bloque de la masa 1 y el bloque de la masa 2 es la misma, porque es la misma cuerda. La fricción, ¿sí?, a menos que el problema te lo diga o te haga alguna mención, si es la misma superficie, el mismo coeficiente de fricción, pues sería la misma fricción 1 y fricción 2, ¿sí? Repito, yo aquí pongo la fricción 1 porque hace referencia a que es la fricción que existe entre el bloque de la masa 1 y la superficie, y de igual manera la fricción 2 pues representa la fricción que hay entre la masa 2 y la superficie. Ok, las normales, pues la normal también es diferente, ¿verdad? Por eso pongo aquí normal 1 y normal 2. ¿Sí? Aquí de igual manera, como ya lo expliqué, tendríamos que obtener este ángulo, ¿verdad? Y este ángulo, ahora sería este ángulo para el bloque 2, ¿sí? Para que tú puedas aquí trabajar con las leyes de senos y coseno, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer aquí rápido ese análisis. Entonces, si este es mi peso en 2 en X, por ejemplo, este vector, yo lo pondría aquí, ¿verdad? Porque lo puedo trasladar. Este sería mi peso 2 en Y, ¿ok? Y aquí, pues para poder trabajar con senos y cosenos, el coseno de este ángulo, pues sería peso en 2x sobre hipotenusa, que vendría siendo esto, peso en 2, ¿sí?
y seno del ángulo sería peso 2 en Y, que es el opuesto, entre mi hipotenusa, que es el peso 2, ¿no? Entonces aquí nada más para que tengan de referencia este ángulo, que este ángulo, si se fijan, es el ángulo que hay entre el peso 2 y el eje, ¿sí? O que está sobre las fuerzas en X, en este caso es P2 en X, y aquí es este ángulo, ¿sí? Porque es las fuerzas que hay, el ángulo que hay entre mi eje de las fuerzas en X y el peso 1. ¿Sí? Y esto sería de la misma manera, como se analizaría de la misma manera como lo hicimos en ejemplos anteriores.